Gracias por estar con nosotros una vez más en este su programa, Charlas Magistrales de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, la maestra María Amparo Verdugo Ochoa, notaria pública 296 en el estado de Sinaloa y además quien ocupa la presidencia del capítulo Sinaloa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Una mujer dinámica, trabajadora, que además es maestra, que tiene muchos estudios de posgrado, una profesionista exitosa en toda la extensión de la palabra. Un placer tenerla con nosotros el día de hoy, a María Amparo Verdugo Ochoa, para platicar acerca de los retos de las mujeres profesionistas en el estado de Sinaloa. María Amparo Verdugo Ochoa. Es socia directora del despacho Acerto Legalis S.C., licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa, maestra en Derecho Corporativo por la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, maestra en Derecho Comercial y de la Empresa por la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, y doctorando en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa con tesis en proceso. Su práctica profesional se ha enfocado en la consultoría jurídica en materia de contratos, sociedades y derecho corporativo en general. Paralelamente, se ha desempeñado en el ámbito académico como profesora titular de las materias de contratos civiles y derecho notarial en la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. Actualmente es la presidenta del capítulo Sinaloa de la Barra Mexicana de Abogados y es integrante del Consejo de Notarios del Estado de Sinaloa. Pues como hemos mencionado, hoy tenemos con nosotros a una invitada extraordinaria, a la maestra María Amparo Verdugo Ochoa, que bueno, como también se ha mencionado, es quien preside el capítulo de Sinaloa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Nos da un gusto enorme porque además sabemos que es la primera mujer en presidir este capítulo, lo cual nos llena de orgullo. Es un gusto que esté con nosotros y además ocupando una función muy importante, además del litigio, que en algunos estados esto es permitido, también es notaria pública. Nos da un gusto enorme porque es la notaria 296 en el estado de Sinaloa. Muchísimas gracias por haber aceptado estar con nosotros, María Amparo. Es un placer tenerte en este programa. Bienvenida. Muchas gracias, Margarita. Es un honor estar contigo, estar aquí pues compartiendo con el público en general y principalmente con nuestros compañeros barristas. Muchísimas gracias. Al contrario. Bueno, pues para ir entrando en materia, María Amparo, representas a una mujer profesionista exitosa, es una sinaloense muy destacada, lo cual nos llena de gusto. Yo quisiera que nos platicaras y que le platiques a nuestro público, ¿cómo es la designación de los notarios públicos en el estado de Sinaloa? ¿Cuál es el proceso para acceder a esta función notarial? Ok, pues, bueno, muchísimas gracias por lo de exitosa, pero en estos temas del proceso para acceder a la función notarial, pues, primero debe haber una necesidad en el Estado de tener más notarios y el Ejecutivo lanza la convocatoria para que acudamos quienes creamos que cumplimos con los requisitos para ello. Y bueno, es una serie de documentación que establece la ley del notariado, se presenta y después vienen los exámenes, que es la parte importante. Pero para poder acceder a estos exámenes, para poder acceder a esta convocatoria, debemos de tener experiencia, sí ser abogados, sí tener práctica en el ejercicio profesional como abogados, pero además tener experiencia en el ámbito notarial, haber hecho nuestras prácticas en una notaría, porque bueno, la función notarial es muy especializada en toda su tramitología. Entonces, posteriormente accedemos a los exámenes, que bueno, es la parte importante. Difícil, exacto. Sí, no son fáciles, se hace un examen escrito, que bueno, a lo mejor esa es la parte más fácil, porque los que estamos en este ámbito, en lo personal, pues toda mi
Toda mi actividad profesional ha sido en el ámbito contractual, en el ámbito de notaría, desde que salí de la licenciatura. Entonces, que bueno, me encanta, es algo muy bonito, me apasiona el derecho notarial. Y bueno, hacemos el examen escrito, dependiendo del acto jurídico que nos toque desarrollar, en sobre cerrado, elegimos y bueno, el acto que nos toque, ese lo desarrollamos por escrito. Y posteriormente viene el examen donde ya defendemos eso que hicimos, ese acto jurídico. Y bueno, y preguntas en general. Es un examen oral. Es un examen oral con sinodales, ¿sí? Representantes del Ejecutivo, el Archivo General de Notarías, el Consejo de Notarios, un notario designado por el sustentante. Y bueno, y pues uno está ahí en espera de lo que le quieran preguntar, de lo que gusten preguntar, del acto jurídico que desarrollamos, pero además de muchas áreas del notariado y del derecho en general. Entonces, sí, ese es el proceso y al final, quienes pasamos el examen, pues ya el Ejecutivo decidirá, los que podemos acceder a la función notarial, a quien se le otorga el fiat, donde nos otorga la autorización correspondiente y posteriormente nos asignan el lugar de residencia donde vamos a nosotros a llevar a cabo nuestra función, que aquí es por municipios. Sí, dentro del estado. Fíjate que qué interesante porque es muy similar a cómo se lleva a cabo el proceso de designación en la Ciudad de México por oposición, porque en muchos estados de la República, pues lo cierto es que el gobernador del estado otorga el fiat, pues a quien él considera. Normalmente no hay un examen de oposición en todos lados, sí los hay en algunos estados, y qué bonito que Sinaloa tenga esa, pues, previsión, sobre todo, ¿no? De que sus notarios, pues, sean gente preparada, gente que esté capacitada para defender sus posturas y demostrar su conocimiento, pues, en un examen. Y esto pues es por supuesto garantía de sus notarios. Pues qué orgullo, María Amparo, que hayas pasado ese examen siendo muy joven. ¿Hay una edad límite para ser notario? ¿Mínima? Sí, hay una edad mínima para poder acceder a la función notarial. Sí, porque eso indica que ya tienes experiencia, claro, tanto en el ejercicio profesional del derecho como en la función notarial. Pues sin temor a equivocarme, creo que eres de las más jóvenes. No, hay más jóvenes que yo. ¿En serio? Sí. No, bueno, los jóvenes vienen con todo el día de hoy, no cabe la menor duda, pero bueno, es interesantísimo y sobre todo me parece muy justo el defender un examen de oposición para ocupar un cargo público, sobre todo de esa envergadura, de lo que implica ser el notario público. Claro, bueno, sí. ¿Sí? Perdón, se interrumpí. Te iba a comentar, en este caso, pues fuimos muchísimos, digo, no me sé el número total de sustentantes en esta última convocatoria que hubo. Y aquí lo importante o lo relevante de mencionar es que, bueno, en nuestro estado sí tenemos un proceso bastante claro, bastante transparente. Al final, finalmente, que, bueno, sigue siendo una decisión del Ejecutivo. Sin embargo, pues es de entre los que ya pasamos todo ese proceso. Sin embargo, pues sí nos falta aquí en el estado ser un poquito más, tener equidad de género, porque pues somos más de casi 200 notarios en el estado y solamente 24 mujeres. Entonces somos muy pocas mujeres que hemos accedido a esta función. Claro, no quiere decir que por ser mujer nos tengan que dar una autorización en especial, un día. Sin embargo, somos muchas mujeres las que estamos practicando, ejerciendo en las notarías y por X o Y no hemos podido llegar a la función, al otorgamiento de un fiat. Entonces sí tenemos ahí una deficiencia en este rubro, que no hay equidad de género. Y cuando sale la convocatoria, ¿se inscriben a los exámenes muchas mujeres o no se inscriben? ¿De qué depende que no lleguen tantas? Claro, no se inscriben el mismo número de mujeres que de hombres, ¿sí? Pero aún cuando las mujeres sí logran pasar los exámenes, no a todas se les designa como notarios, ¿no? Entonces ahí la idea no es, por ejemplo, de que los que sacaron los mejores promedios son los que van a tener el fiat, sino que los que pasaron
con la puntuación que se requiera, es decisión del Ejecutivo quiénes quedan y quiénes no. Así es, así es. Y ahí es donde pueden quedar varias mujeres afuera. Exactamente. Principalmente sí se les da preferencia a quienes tuvieron puntuación más alta, pero no es requisito indispensable. Con que pases el examen, que ya es una puntuación bastante alta, dentro de esos es de donde elige el Ejecutivo. Pero dentro de esos había más mujeres que yo, entonces no a todas se les asignó. Entonces yo creo que ahí sí falta como que apoyar un poquito más a las mujeres que quieren acceder a la función notarial. Pues sí, ahí es donde surten un poco las acciones positivas, ¿no? Para buscar que las estadísticas vayan tomando su nivel de acuerdo a las personas que participan, pero bueno, es un proceso en el que todavía estamos y afortunadamente hemos ido ganando terreno, aunque nos falta todavía mucho camino por recorrer, pero pues las voces de gentes calificadas como tú que han pasado por esto son las que en un momento dado pues se pueden alzar y decir, pues aquí hace falta hacer algo para que más mujeres puedan acceder a esto, porque sí presentan el examen, sí lo pasan, entonces un poquito de acción positiva, de voluntad política, pues para que accedan más. Qué bueno y que se tome nota de esto. Que sí. Esta es una función importantísima, María Amparo. Socialmente el notario público es un ser muy respetado, un profesional del derecho muy respetado. Yo te preguntaría, ¿sigue siendo importante y necesario el notario público? ¿Es parte importante en la previsión y en la solución de los conflictos? Bueno, desde mi punto de vista, y bueno, soy notario, sin embargo, sí vemos durante nuestra práctica que muchísimas personas acuden al notario cuando quieren prever alguna situación, ¿sí? Nosotros creemos que una buena escritura desarrollada de manera correcta, apegada a la ley y redactada de manera muy clara, donde se plasman los derechos y obligaciones de las partes, eso evitará posibles conflictos y no necesitará llegar a un juzgado para dirimir una controversia. Sin embargo... Por ejemplo, el caso de algún testamento. Por ejemplo, los testamentos, ¿sí? Por ejemplo, los testamentos, bueno, no es como en las películas que muchas personas piensan que, pues, que te lo van a leer y vas a salir ahí en una pantalla, en un video. No, no, no. Lo plasmamos por escrito y en la medida en que seamos los notarios más creativos, más claros a la hora de redactar, bueno, eso evitará conflictos entre los las familias, claro. Que por supuesto que puede suceder, no es lo ideal, pero puede suceder algún inconforme, ¿sí? Pero bueno, nuestra ley prevé muchas situaciones para poner en un testamento, para dar mayor certeza jurídica a la hora de ejecutarlo. Entonces, en esa medida de que accedamos a por ejemplo, en este caso, un testamento, hay personas que todavía piensan que si otorgan testamentos que se van a morir, se les da miedo hablar del tema y pues no es así. Hay que otorgarlo. Todo en orden, evitar problemas. No. Yo tengo hecho mi testamento desde hace muchísimo tiempo y digo, bueno, nadie tiene comprada la vida, nunca sabemos cuánto vamos a durar, pero yo creo que mientras menos problemas le dejemos a la familia, pues es mejor, ¿no? Mucho mejor. Claro, desde luego. Es una función importantísima del notario. Exactamente, en esa cuestión de estos actos que son para ejecutarse cuando ya no estemos, o sea, mortis causa, ya no vamos a estar ahí para ver qué pasó. Entonces, por eso mismo hay que ser un poquito más claros, dejar las cosas lo más ordenadas posible. Desde el momento que tenemos un patrimonio, llámese derechos, llámese inmuebles, lo que gusten y manden, que somos tienes, desde ese momento tenemos la responsabilidad de decir qué va a pasar con ello cuando yo ya no esté. Y no dejar problemas, ¿no? Tienes toda la razón. Dicen que cuando está de por medio el dinero o el poder, se acaban amistades y familias y no lo pongo en tela de duda. Claro, no es lo común, no es lo normal, pero llega a suceder y llega a suceder a veces de forma muy virulenta. Sí, definitivamente después de estos procesos, cuando hay conflictos, las familias quedan, pues, ciertamente dañadas, quedan muy sensibles, ya la relación y la dinámica familiar no es la misma.
Sin embargo, pues el notario dentro de esta dinámica social, estas dinámicas familiares, tenemos mucha injerencia, como en las empresas familiares, por ejemplo, que ahí juntamos el ámbito empresarial, societario con la familia, pues y esa simbiosis puede ser o muy buena o no tan buena, ¿no? Puede ser un círculo vicioso o un círculo virtuoso, ¿sí? Una se alimenta de la otra. Entonces ahí intervenimos mucho los notarios porque conocemos la parte interna societaria y podemos tener acceso a la parte familiar. Nada más que aquí se nos junta la parte emocional también. Entonces, los notarios hemos, por tradición, por historia, hemos tenido mucha injerencia en esta parte con las personas, pues, de recibir sus historias, de saber la problemática que está pasando en las familias. Entonces, tradicionalmente el notario ha sido el funcionario, bueno, no funcionario, el profesionista más cercano a las familias para dirimir controversias. Y bueno, yo creo que nos falta también ahí un poquito más pues de participación de acuerdo en la legislación, porque pudiéramos ser un mediador nato, de hecho lo somos, ¿no? Pero bueno, en nuestro estado no tenemos la mediación privada. Pudiéramos participar en esa parte de otorgar convenios, o sea, entre los mediados, etcétera, ante una fe pública, lo cual daría muchísima certeza. Pero es parte de lo que tenemos poco a poco que ir nosotros accediendo y modificando en nuestra ley. Claro, pero pues esto mismo te lo va dando la experiencia y que tú que tienes pues tanto tiempo de estar desde que estabas saliendo de la carrera o en la carrera ya trabajando en esto, pues es la práctica la que va demostrándonos qué es lo que hay que arreglar, qué es lo que hay que modificar y en un momento dado qué hay que perfeccionar y yo creo que eso ayuda muchísimo. Y sobre esta práctica, María Amparo, que has tenido en esta materia tan amplia, mi pregunta es, ¿cuáles serían para ti los retos del notariado? Bueno, yo creo que tenemos grandes retos, obviamente, por lo que he ido comentando, de pues, poder modificar algunas leyes, tener acceso a que los legisladores nos escuchen y podernos ir dando más participación en situaciones que nosotros vemos que en la sociedad se requiere para que no todo tenga que llegar ante un juzgado. Sin embargo, uno de los retos que son más palpables en esta época, después del confinamiento y después de la pandemia, sí nos damos cuenta que un reto son las herramientas tecnológicas, ¿sí? Que nuestra ley permita, dentro de la función notarial, pues utilizar las herramientas tecnológicas para poder otorgar actos jurídicos, participar de una forma más certera, más clara, con más fuerza legal dentro de la contratación electrónica, por ejemplo. De hecho, en pandemia, pues nos vimos en la forzosa necesidad de pues todos estos medios remotos que ahorita estamos utilizando, utilizarlos para contactar a los clientes que nos buscaban para otorgar algún acto jurídico, pero la firma sigue siendo presencial, sigue siendo autógrafa, ¿no? Entonces, personas que estuvieron enfermas de COVID, personas que estuvieron después de haber tenido COVID muy delicadas de salud, pues no era fácil el acceso, por ejemplo, para el otorgamiento de un testamento, que fue algo que pues angustió a muchas personas que no lo tenían y que se enfermaron en esa ¡Ay, qué miedo! Sí, fue algo, pues la verdad, muy complicado, pero bueno, se fueron resolviendo. Sí, ¿Perdón? Perdón, ¿sí? No, adelante. No, te pregunto, por ejemplo, un testamento, está la persona hospitalizada o está en su cama, pero a lo mejor con oxígeno o con algunos aparatos médicos. La pregunta es, ¿ese testamento se puede hacer a control remoto o hay reglas específicas para un testamento de esta naturaleza? Entendí que la firma no puede ser a control remoto. Esa siempre vas a llegar y vas a ver que él firme o la persona que lo extiende firme. Pero para redactar el testamento, la idea es que se comuniquen a través de medios electrónicos. O sea, ¿cómo te cercioras del estado mental de la persona, del estado físico? O sea, ¿qué hace el notario público en esos casos? En esos casos, bueno, durante el confinamiento sí utilizamos mucho los medios remotos para que nos indicaran qué era lo que querían, ¿no? Y pues tratábamos en la medida de lo posible de cerciorarnos que estuvieran
solos a la hora de darte las instrucciones, pero la firma sí es presencial. Y en los casos en que las personas están postradas en cama, por el motivo que sea, por salud, impedimento físico, etcétera, si están postrados en cama, sí se requieren testigos. En nuestro estado no se requieren testigos para todo, en otros estados sí, pero aquí no se requieren testigos. Por ejemplo, si yo quiero otorgar un testamento, pleno uso de mis facultades, bien de salud, etcétera, no necesito testigos. Pero si estoy postrada en cama, sí se requiere, y que uno de esos testigos sea médico para que certifique el estado de salud mental. Que nosotros no somos peritos en medicina, entonces claro. difícilmente, digo, yo puedo percibir si alguien tiene perfectamente facultades mentales a la hora de platicar y eso, pero alguien que no sea fácil la percepción, que no sea muy notorio, pues no vamos a poder. Entonces, se requiere que uno de ellos sea médico, que tenga su cédula, que te firme también, en fin. Y sí, las firmas con autógrafos. Entonces, sí se requeriría acudir al hospital, acudir a donde está la persona y bueno, ahí te das cuenta si te está entendiendo, porque hay que leerle el documento, ellos lo tienen que leer, si lo entiende o no lo entiende, si alguien lo está presionando, ¿no? Porque si es así, no Porque sí podemos. puede darse, pues si estamos del otro lado de la pantalla, pues nosotros estamos viendo nada más lo que la pantalla está enfocando, pero no sabemos si tiene una pistola acá abajo donde le están diciendo y dices tal cosa. O tenemos a alguien ahí enfrente poniéndote lo que tienes que decir, pues sí, esa Exacto. parte no pudiéramos, ¿no? Pero yo creo que en la medida de lo posible pudiéramos ir adecuando todas estas funciones con las herramientas tecnológicas, a la hora de la contratación electrónica, que todos lo hacemos, todos contratamos electrónicamente cuando compramos en línea, cuando hacemos un pago en línea, en fin. Entonces, esa parte, si pudiéramos ir mejorando o adicionando en la ley del notariado, al menos en la del Estado de Sinaloa, para poder el notario tener acceso, porque las nuevas generaciones todo lo hacen vía remota, contrataciones, compras, trabajos, o sea, tenemos que, para poder ir teniendo participación en esta nueva dinámica de la sociedad, porque de que suceden cosas. Pues Hay incumplimiento. eres muy joven y si estás con el chip todavía, ya naciste con el chip de la tecnología, eso déjalo para nosotros, que vaya que nos cuesta trabajo la tecnología, ¿por qué? Pues porque estábamos acostumbradas a otro tipo de herramientas, eso es totalmente cierto, pero Desde bueno, luego, desde luego. a mí sí yo he sufrido con la tecnología como no tienes idea, pero no dejo de reconocer que es una gran herramienta que nos facilita la vida, que nos facilita las comunicaciones y sobre todo el poder realizar el trabajo cotidiano cuando hay una situación de emergencia como la que acabamos de pasar. Entonces, pues sí se ayuda y ayuda mucho. Pero aparte de esta labor tan importante que tienes como notaria, María Amparo, entiendo que en Sinaloa también pueden litigar los notarios, ¿verdad? Porque hay Sí, partes donde hay prohibición, o eres notario o eres abogado litigante, y aquí tienen esas dos posibilidades. Creo que si no mal recuerdo, también en Jalisco tienen esta opción. Y bueno, pues aquí algo que te decía al principio nos llena de orgullo, sobre todo a las mujeres, es que eres la primera mujer que preside el capítulo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados en Sinaloa, la tercera en presidir este capítulo, pero la primera mujer que ocupa este espacio. Yo aquí te quiero preguntar, ¿qué significa para los colegios de abogados ser parte de uno de los colegios más importantes, como es el de Sinaloa? ¿Y qué significa para ti como mujer haber ocupado o estar ocupando ahorita este puesto, que seguramente muchos señores lo quieren? pues mira, principalmente formar parte de la Barra Mexicana de Abogados, que es un colegio reconocido, de los más antiguos y de los más importantes del país, y no es que el más importante, bueno, ¿qué voy a decir yo, no? Que formo parte para mí es de los más Sí, importantes. sí lo es, eso no lo podemos dejar de reconocer, muy, muy cierto. Sí, Totalmente. adelante.
Sí, entonces, pues el capítulo Sinaloa tiene 7 años de creado, fue en 2015 cuando lo creamos, gracias al apoyo de varios consejeros nacionales que vinieron, nos conocieron, nos apoyaron. No fue fácil el proceso de la creación del capítulo, pero afortunadamente pudimos lograrlo. Fuimos el 5.º capítulo en ser creado a nivel nacional. Y bueno, desde que se creó, hubo un presidente que cumplió con su periodo, luego otro presidente y la tercera soy yo, la tercera. Pero desde el origen, yo soy de las fundadoras del capítulo, desde origen pues he estado participando de alguna manera en el consejo directivo, pero en el comité directivo, perdón, pero pues ahora me tocó ser presidenta. Afortunadamente con un gran apoyo de mis compañeros. Iba a decir, ¿el procedimiento para la presidencia fue difícil? En mi caso no, como ya venía participando desde el origen del capítulo, pues conozco cómo se maneja y todo A todos los socios, a todos los miembros del capítulo. Y a todos, entonces fue como un proceso natural, con mucho apoyo. Sin embargo, sí somos muy pocas mujeres que estamos en la barra, en el capítulo Sinaloa. En número nos ganan los hombres, definitivamente. Y bueno, nos falta más participación en esta parte de la colegiación a las mujeres, bueno, a veces las limitaciones propias del ser mujer, de ser mamá, tener hijos, trabajo, etcétera. Entonces, a veces esa parte limita un poco, pero bueno, ahí hemos ido logrando la participación. Esperemos que más mujeres se unan a esta labor, porque es que verdaderamente todavía tenemos muy arraigado eso de que la función de la mujer es la casa, el hogar. Entonces, quien quiere dedicarse a una labor profesional, pues tiene que cumplir con las dos tareas, cuando la idea fundamental es que pues es una responsabilidad compartida, tanto familiar, profesional como personal en casa, es una labor totalmente compartida. Cuando eso se comprenda en su justa dimensión, te aseguro que va a haber mucho más mujeres profesionistas incorporadas a la vida activa del país. Pero bueno, por eso, con mayor razón, mucho más mérito que tú estés presidiendo este capítulo, tomando en consideración el poco número, la poca afluencia todavía de mujeres profesionistas dentro de la barra, dentro del propio capítulo. Bueno, pues es muchísimo mérito. Y lo que tú dices, se dio de manera natural, no tuviste que luchar en contra de alguien que se opusiera de manera terminante, sino que se fue dando de manera natural. Y te voy a decir por qué. Porque yo creo que ahí hay un factor importantísimo que se da, que es el respeto no se impone, se gana. Y como tú estás desde fundadora, desde que inicia este capítulo, pues el respeto te lo fuiste ganando y se dio de manera natural, como tú dices. No, hombre, pues podríamos seguir platicando muchísimo, María Amparo, contigo. Tenemos tantos detalles, tanto de la profesión del notariado como como de la misma barra, pero el tiempo nos gana siempre y bueno, tenemos que dar por terminado el programa, no sin antes agradecerte primero que nada que hayas aceptado, que hayas compartido con nosotros todas estas vivencias profesionales que hoy nos has hecho favor de platicar y te queremos pedir antes de despedirnos que nos mandes un mensaje a nuestro público televidente si eres tan amable. Claro que sí, muchísimas gracias Margarita, ha sido un honor estar aquí contigo, platicar y yo sí quisiera pedirle a los profesionistas, a las mujeres abogadas, a las mujeres notarias también y a los que somos maestros, en mi caso que también soy maestro, que ayudemos y fomentemos en las nuevas generaciones, en los estudiantes, la participación en el colegio, en colegios, la colegiación es de lo mejor porque nos ayuda a siempre estar actualizados a la formación y capacitación como profesionistas, pero además a relacionarnos y apoyarnos entre nosotros. Entonces, este es un mensaje para los estudiantes y las estudiantes principalmente que participen, que se animen y que lleguen a ser profesionistas excelentes.
No, pues maravilloso, realmente es la consecución de un mundo mejor, de un mundo mejor, siguiendo prácticamente estos consejos. Pues nuevamente mil gracias, María Amparo. Hemos sido muy afortunados en tenerte el día de hoy en nuestro programa. Gracias por haber aceptado y por habernos compartido todas estas vivencias. Muy amable. Muchas gracias a ti, Margarita. Ha sido un honor. Gracias. Pues muy grato escuchar a María Amparo en esta entrevista, sobre todo platicándonos que, bueno, todavía hablando de las mujeres profesionistas, hay muchos obstáculos por vencer. Y el más importante de todos, creo yo, en cuanto a la posibilidad de acceso a las oportunidades como profesionistas de las mujeres en el estado de Sinaloa, pues es precisamente el que se comprenda que las funciones familiares pues deben ser compartidas, no solamente corresponden a la mujer. Cuando esto realmente tenga un cabal entendimiento por parte de los esposos, las parejas, de las mujeres profesionistas, pues vamos a ir teniendo poco a poco una mayor participación de ellas en el ámbito laboral y en el ámbito profesional. ¿Por qué? Porque tendrán una colaboración mucho más grande en las labores del hogar y podrán dividir su tiempo, tanto hombres como mujeres, en el aspecto profesional y en el aspecto familiar. Esto será realmente algo maravilloso para lograr la paridad de oportunidades entre hombres y mujeres. Muchísimas gracias, ha sido muy ilustrativo conocer lo que es la función notarial en el estado de Sinaloa, cómo se accede a ella, que es por oposición y que esto es realmente muy alentador, y además conocer pues estos retos que para las profesionistas siguen siendo todavía un valladar que hay que derribar. Muchísimas gracias, María Amparo, por haber estado con nosotros y gracias a ustedes por estar una vez más en este programa, Charlas Magistrales de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Gracias por su compañía.